Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Maldonado Burgoyne, escritor, además historiador. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, estamos nosotros en un momento interesante para hablar de Miranda por los aniversarios, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos nosotros destacar de las motivaciones más profundas de Francisco de Miranda, que normalmente en los hombres grandes y en los que no han sido tan connotados, siempre están en los albores de la formación de su personalidad? Sí, bueno, yo debería dar un detalle muy interesante, y es que con motivo de la celebración que se hizo en la Unión Europea en homenaje a don Pedro Grases, uno de los ponentes decía que a él le llamaba muchísimo la atención que, siendo Venezuela una capitanía general, hubiera dado hombres tan brillantes que en otros lugares que eran virreinatos no los tenían. Entonces comenzamos a mencionar Juan Germán Rocio, un jurista de primera, un hombre de la talla de Andrés Bello, un hombre como Francisco de Miranda, un hombre como Samuel Robinson, etcétera, etcétera. Y después un fenómeno como Antonio José de Sucre, que desde niño estaba metido en un cuartel e hizo cosas tan prodigiosas como él. Y tan humanitarias. Exacto, eso es una de las cosas que se destacan allí. Entonces, en ese sentido, si uno hurga bien, las personas que hemos seguido la gesta de Francisco de Miranda, nos conseguimos, en primer lugar, un hombre eminentemente agradecido a su país por todos los dones que él recibió de educación, los personajes que él conoció, las costumbres, las tradiciones, las comidas, todo eso. No es un hombre, un paria de su país como se ha querido vender. Es un hombre que amó profundamente a su país. Y por otra parte, es importante que pocos seres en el mundo han tenido la oportunidad de ser unos convidados de la historia. Está en la independencia de los Estados Unidos, participa en la Revolución Francesa, es el iniciador de la guerra de independencia de los países iberoamericanos, porque es visto todo en conjunto, porque él tocó todos los próceres de los que iban a mover ese movimiento, y por último es un testigo crítico de la Revolución Industrial Inglesa. De hecho, uno de los grandes personajes que él tuvo trato y que lo tenía a la cuadra de su casa era Jeremy Bentham, que es el filósofo del utilitarismo filosófico, de donde parten todas las ideas y todos los problemas que iba a generar la Revolución Industrial Inglesa. Ahora, también él también participó en hechos de guerra en Cuba, o hechos... Bueno, el caso es que él lo mandan a Cuba con el general Juan Manuel Cajigal, que era de origen cubano, un aristócrata de Cuba y un magnífico oficial, y entonces lo tiene él como su edecán. Entonces Francisco de Miranda, participa en una cantidad de cosas que muy pocas cosas se saben. Se saben que él estuvo en Pensacola. En Pensacola, exacto. Pero él hizo operaciones de guerra secreta para favorecer a los Estados Unidos en su recaudar fondos con las damas y la gente poderosa de Cuba para apoyar a Washington porque estaba prácticamente quebrado, hacer una cantidad de movimientos que muy pocos reconocen. En ese sentido, bueno, Francisco de Miranda es un hombre clave en la independencia de los Estados Unidos. Y además su valor, ¿no?, como pensador, porque combina el hombre de acción, ¿no?, además acumulando toda esa trayectoria extraordinaria, ¿no?, militar, pero también fue un pensador, un intelectual y un gran escritor. La obra escrita de Miranda es increíble, ¿no? Sí. Bueno, Esos diarios de Miranda, por ejemplo, revelan una vocación y una observación del mundo con una gran lucidez, ¿no? Deberíamos observar en el Miranda dos cosas. El Miranda que está hasta llegar a Cuba, y el hombre que decide abandonar ser militar de las Fuerzas Armadas españolas para dedicarse en plenitud al tema de la independencia de su continente. Cuando eso él tiene 32, 33 años. Y cuando eso, a poco va a nacer Simón Bolívar. Sé que la diferencia de edad que se tienen ellos es increíble. Cuando nosotros llamamos a Francisco de Miranda precursor, somos mezquinos. Y somos mezquinos ¿por qué? Porque la palabra precursor sí es el que se antecede a algo, pero también precursor es el que anuncia. Precursor es Juan el Bautista, que dice
Cristo viene, Jesús viene. Entonces, bueno, cuando hablamos de Francisco Miranda es un ente totalmente independiente que hizo toda su labor y Bolívar no hubiera podido existir si no existe el presidente Francisco de Miranda. Ahora, cuéntanos un poco sobre, porque una de las cosas más atractivas de este personaje es su personalidad, su manera de entender. Hoy en día ser un gran lobista, era un hombre que entendía la importancia del valor de las relaciones humanas y tenía mucha habilidad para cultivarlas. Inclusive dicen que llegaba hasta el punto de que era muy hábil para evadirse, porque hay que ver lo que significa haber estado en las mazmorras de la Revolución Francesa y haber salido de ahí con vida. Y haber salvado el cuello de la guillotina, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, una cosa muy importante es, alguien dijo, creo que fue Rafael Pineda, dice que pocos hombres hay en la vida tan dotados y tan ricos en contenido como Francisco de Miranda. Le interesaban las artes, le interesaba la filosofía, le interesaban las mujeres, le gustaban las plantas, le gustaban la comida, la culinaria, el vestir, en fin. Era un hombre que manejaba todo pues al tiempo y sobre todo la habilidad que él tenía para llegar a estar en los escenarios más fabulosos en el momento preciso que algo iba a suceder y allí lucirse. Porque hay hombres que son importantes después que se murió, se dan cuenta, sí, inventó tal cosa y no sé qué, y es un hombre capital, no, pero él en vida fue un personaje. Así es. Y decía incluso que hasta Napoleón llegó a tenerle o envidia o cierta sospecha de que podía ser hasta un espía inglés o francés, de lo bien que hablaba los idiomas, ¿no? Bueno, ahí lo siguiente, uno de los hombres claves de Napoleón Bonaparte era José Fouché. Y en la lista de José Fouché, los hombres clave y tenebrosos que eran peligrosas para Napoleón y le podían hacer sombra, ahí estaba Miranda. Con eso dice todo. Sí. Claro. Porque era un hombre fascinante, era un hombre magnético, era un hombre que tenía gracia. Hay personajes en la historia que son patéticos, ¿no? En el caso de Miranda era un hombre que tenía muchísima clase y muchísima gracia. Bueno, no en balde dice que se levantó, como decimos nosotros aquí en Criollo, hasta Catalina de Rusia. Bueno, eso hay que discutirlo porque había una diferencia muy grande, pero que le hayan tenido casi un año en Rusia, a todo a meter, tratando a los hombres más importantes del mundo en aquel entonces, en ese sector del mundo, bueno, eso dice algo. Sí. Hay una anécdota interesante allí y es que Miranda para poder entrar a Rusia pasa una cuarentena higiénica, médica y una cuarentena a su vez política para saber si el hombre es peligroso o no es peligroso. Él allí conoció a un obispo que se llama Eugenio Bulgaris. Eugenio Bulgaris es para los ortodoxos el equivalente de Benedicto XVI, el más importante de los teólogos de aquel entonces. Y ese era el compañero durante la cuarentena con Francisco Miranda, hablaban de libros, inclusive uno de los libros más importantes de la colección que donó Miranda a Caracas. Está un libro que le regaló a Eugenio Bulgaris a él. Qué maravilla. Sí. Y entonces, ¿qué ha pasado con sus archivos y que estuvieron durante tanto tiempo siendo buscados y después aparecieron? Bueno, la y historia después dice que no apareció todo. Sí, la historia es una gran memoria, ¿no? Sí, de la época. Una gran memoria. Lo interesante en todo caso es que es la gran incógnita. Bueno, Miranda se va de Venezuela con la pena del horror que le hicieron los mantuanos a su padre, que por ser canario, entonces era uno avenido a menos. Y él nunca, digamos, podría quitarse el estigma ese, ¿no? Entonces su papel como hombre era ser un hombre culto, un hombre de utilidad para su país y un hombre que se formaría en los lugares más fabulosos para poder aportar a su país. Hoy diríamos que fue resiliente, que no se acomplejó, sí, ni se resintió, sino que echó para adelante. Echó para adelante. Entonces, en segundo lugar, que nosotros pudiéramos decir del caso de Miranda es que él saliendo de Venezuela siempre procura ser mejor, está con lo mejor, está buscándolo, sea prohibido o no sea prohibido por la iglesia, que eso es interesante, ¿no? Los libros prohibidos, en fin, que en aquel entonces es una manera de control social. Sí. Cuando él inicia su archivo, eso es una cosa para el uso interno de él, pero no se propone que eso vaya a ser publicado o no, por eso hay unos descuidos de estilo y de formas de hacerlo, porque esos eran sus papeles, pues, ¿no? Y quien induce a Francisco de Miranda de guardar esos papeles muy bien guardados es Catalina Hall, la sueca, con la cual él se enamora locamente. Él comienza en realidad a hacer ese archivo a partir de esa época. Cuando nosotros nos hablan del archivo del general Miranda,
llama muchísimo la atención de que cuando hablan del archivo, si no está en el archivo, ahí no hay nada, ¿no? Esos son unos papeles que él fue cuidando, que en muchos casos, muchos baúles fueron requisados, por tanto, ahí no está todo. Hay unos indicios y hay que conseguir una cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando Miranda está preso en la segunda oportunidad, él cae preso en una de las más horrendas, digamos, de las mazmorras que había en Francia, junto con Quatremère de Quincy. Y hay un cartel entre Quatremère de Quincy y Miranda, que se sabe que existe porque respondo a su carta del día miércoles, en la cual le voy a decir tal cosa. O sea, existía la carta. Pero los papeles, lo que le escribió Francisco de Miranda a Quatremère de Quincy no está. ¿Por qué? Porque después de que él salió de allí de la prisión, nuevamente quisieron volverlo a buscar y entonces él tuvo que huir. Por tanto, dejó baúles con libros con una cantidad de pertenencias. ¿Y qué se sabe o qué ustedes los historiadores han seguido acerca de estos intentos de identificar el ADN de Francisco Miranda a partir del descubrimiento en París de la tumba del hijo de Leandro Miranda y de la mamá? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo como un apasionado mirandino me da exactamente igual que esté o que no esté en los restos de Miranda, porque sus restos debían estar esparcidos por todo el universo por su grandeza personal. Ah, no, eso sí, claro. Yo lo pregunto en el sentido de que esa investigación a dónde ha llegado o si ya se ha continuado. Sí, bueno, se hicieron una cantidad de cosas y de errores que no debían haberse cometido y por tanto, cuando está ahí metida de por medio de influencia política y una cantidad de cosas, pues ahí la cosa paró. Pero desde un principio, cuando se hablaron que los restos de Miranda debían ser rescatados de la Carraca, el gobierno venezolano no se preocupó en buscarlo, porque estaban en otra cosa. De tal manera que cuando pasaron esos restos a fosa común, a partir de eso pues comenzarían su peregrinaje para irse, digamos, disolviendo con el humus del mundo, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo estuvo realmente Francisco Miranda en la Carraca? Desde el 14 al 16. Antes había estado en el Morro de Puerto Rico, sí. Antes había estado en La Guaira y había estado después en el Castillo San Felipe de... Claro, y después de esa explosión entonces ocurrió toda la... Pero en la medida que él se fue apartando de su país, fue menos cruel la prisión. Hasta que al final en la Carraca él vivía en una habitación y tenía criado y le llevaban la comida al restaurante, etcétera, etcétera. No era que estaba encadenado ni que estaba comido por las cucarachas y las ratas. O sea, que la cosa no fue tan... No, fue y tan se cambiaba de ropa, leía libros, contestaba correspondencia, etcétera, etcétera. Y la razón por la cual él se muere es porque pescaron de que él tenía un plan de evasión y se lo cortaron. Sí, porque se evadía de no pocos tétricos lugares, ¿no? A estas alturas, ¿cuál sería, resumiendo un poco, la valoración, digamos, ya de la obra de Miranda y del personaje, después que estamos justamente 269 años, se acaban de celebrar de su nacimiento? Sí. Bueno, Francisco de Miranda es uno de esos héroes y de esos ejemplos de personas que están fuera de serie, fuera de etiqueta, porque hacían muchísimas cosas distintas. Un héroe de Plutarco, además dramático, porque nunca pues las cosas le resultaron como deberían ser. En segundo lugar, bueno, es el iniciador del proceso de independencia de los países iberoamericanos. En segundo lugar, ya cuando él estaba comenzando a hablar de esas cosas, alguien en Estados Unidos le dijo: mire Miranda, usted ha nacido demasiado pronto para ver el esplendor del nuevo mundo que pesadamente avanza hacia su total independencia. O sea, está viendo en verdad, mientras que ya los americanos iban a comenzar con su configuración de Estados federados a convertirse en una de las grandes potencias del mundo por su capacidad de organización y por una cantidad de elementos que estaban allí, mientras que nosotros no los teníamos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, porque gracias. Una vez al año yo vengo, o varias veces en el año vengo aquí a pasar un momento grato hablando de la cultura y estando en compañía de ustedes. Lo mismo digo y seguro que nuestros televidentes igual. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.